En este vídeo vamos a aprender a agrupar los valores de la variable para poder representarlos en gráficas. Vamos a comenzar. En este cuadro azul tenemos la altura en centímetros de 15 personas. En la tabla de abajo se representa la altura fraccionada en 4 intervalos, la frecuencia absoluta y además la amplitud de dicho intervalo. Vale. Esto traducido significa que hay 5 personas de ese cuadro azul que miden entre 155 y 160, que hay 3 personas que miden entre 160 y 165, y que hay 6 personas que miden entre 165 y 170, y ya por último, que hay una persona que mide entre 170 y 175. La amplitud significa la distancia que hay entre una altura y otra. Si veis, cada intervalo tiene una diferencia de 5. De 155 a 160 van 5. De 160 a 165 van otros 5. Bien, la suma de las frecuencias absolutas, que sería n sub i, nos da un total de 15n. Ahora bien, si queremos nuestra propia tabla con el número de intervalos que deseemos, tenemos que seguir estos pasos. Primeramente hay que seleccionar la altura más grande de esa tabla azul y restarle la más pequeña. En este caso sería 175 menos 155 igual a 20. Vale, entonces ese 20 lo vamos a dividir entre el número de intervalos que queramos sacar. Yo en este caso lo voy a dividir entre 5, pero podéis escoger cualquier otro número. La división nos da un resultado de 4. Eso quiere decir que tendremos 5 intervalos con una amplitud o diferencia entre ellos de 4. Comencemos con 155 y le sumamos 4, sería 159. A esos 159 le sumamos 4 y nos dan 163. A esos 163 a su vez le sumamos otros 4 y serían 167, y así vamos con todo. Al haber ahora diferentes intervalos y amplitudes, la frecuencia absoluta varía, por lo que ahora habría 5 personas que miden entre 155 y 159, que habría 3 personas que miden entre 159 y 163. Perdón, 2 personas. Y así vamos con toda la tabla. Entonces ya hasta aquí ya sabemos distribuir en intervalos las frecuencias, que no es nada complicado, como ya habéis visto. A continuación vamos a ver la media. Esto es algo que llevamos haciendo desde primaria, cuando calculábamos nuestras notas, así que no va a suponer ningún problema. Simplemente tenemos que sumar los números de cada intervalo, 155 más 160, y dividirlo entre 2. Y nos va a dar 157,5. En la siguiente sería 160 más 165 dividido entre 2, son 162,5. Y hacemos lo mismo con el resto de la tabla. Bien, vamos a ver las representaciones gráficas que existen. Tenemos que saber que las variables agrupadas son las que vienen o están representadas por intervalo, y las variables no agrupadas son las que vienen con valores sueltos, como estáis viendo ahora. Bien, pues apartando esto, vemos que nos dan la frecuencia relativa, que siempre nos tiene que dar un valor total y exacto de 1, no nos puede dar otro número que no sea 1, y f sub i mayúscula, que sería la frecuencia relativa acumulada. Esto ya lo he explicado en uno de mis vídeos, Introducción a la Estadística se llama, pero es algo que no tiene complicación alguna, solo hay que ir sumando. Pues ya teniendo esta tabla, lo único que tenemos que hacer es representar nuestros datos. Quiero decir que en esta gráfica se pueden coger los valores de la frecuencia absoluta, que sería n sub i, o bien la frecuencia relativa, que es la que vamos a coger, que sería f sub i. En el eje horizontal escribimos los valores de nuestra variable, que serían los números de hijos de 80 personas,
Y en el eje vertical escribimos, como ya he dicho, o n sub i o f sub i, siempre minúscula. Y bueno, ya lo que queráis, ¿no? En esta tabla, como solo tengo f sub i, pues voy a representar la frecuencia relativa. El valor 0 tiene una frecuencia relativa de 0,2, el valor 1 tiene una frecuencia de 0,25, el 2 tiene 0,325, el 3 0,15 y el 4 0,075. Unimos la barra y con ello concluiríamos nuestra gráfica. Ahora vamos a interpretar los resultados a través de una gráfica acumulativa de frecuencia. Para ello vamos a tenernos que fijar en esta columna. Y como veis, ahora el eje vertical va a cambiar, puesto que ahora se representa con la frecuencia acumulada. Sería f sub i mayúscula, que iría de esta forma y no se unen los puntos. Se quedaría ya tal cual. Ya digo que todo esto serían gráficas no agrupadas y ahora vamos a ver las frecuencias acumuladas cuando se agrupan. Pues para las agrupadas necesitamos otra tabla, esta vez que tenga ya intervalo, y representamos las frecuencias acumulativas. 20 sería el primer punto, 30 sería el segundo punto, 40 el tercero, y así vamos con todo y cada uno con sus correspondientes valores. 0,08, 0,3, 0,6. Y una vez tenemos todos los puntos ya marcados, ya es cuestión de unirlo. Si recordáis la gráfica de frecuencia acumulada no agrupada, los puntos no se unían, pero en esta que sea agrupada sí se unen. Bien, vamos a pasar a los histogramas de frecuencia, que pueden venir de igual o diversa amplitud. Primero voy a explicar los de igual amplitud. Para ello los intervalos tienen que tener la misma distancia. En esta tabla aparecen las notas de exámenes de 100 alumnos. Los intervalos van de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Traducimos de nuevo. Hay 17 alumnos que han sacado entre 0 y un 2, que hay 16 alumnos que han sacado entre 2 y un 4, y así, ¿no? La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta, n sub i, entre el n mayúscula, que sería 100. Calculamos y tal. Y bien, pues vamos a representar, esa sería nuestra gráfica. Podemos coger, como ya he dicho, o n sub i o f sub i. Yo voy a coger f sub i nuevamente. El intervalo 0,2 tiene una frecuencia relativa de 0,17. El intervalo 2,4 tiene una frecuencia relativa de 0,16. Y así vamos dibujando las barras. Una vez que tengamos nuestras barras, trazamos una línea por medio de cada una. Y ya tendríamos lo que es el histograma de igual amplitud. Ahora tenemos otra tabla para ver el histograma con diversa amplitud. Si os fijáis, las amplitudes varían. Por ejemplo, en el intervalo 0,5 tiene una amplitud de 5. El intervalo 5,6 tiene una amplitud de 1. El intervalo 6,8 tiene una amplitud de 2. Bien, pues cuando hablemos de esta diversa amplitud, la cosa va a cambiar en la gráfica. Pues hasta el momento habíamos representado en el eje vertical la frecuencia absoluta o relativa, que era o n sub i o f sub i. Pero ahora, con intervalos de diversa amplitud, en un histograma, pues vamos a representarlo con las densidades. Esta sería la fórmula. Y vamos a aplicarlo en nuestra tabla. 48, que sería n sub i, lo partimos entre la amplitud, que sería 5, nos da un total de 9,6. En la siguiente sería
la división de 17 entre 1 y nos da 17. Así pues rellenamos la tabla y finalmente pues dibujamos la gráfica. Nuevamente trazamos la línea por cada barra. Creo que la diferencia entre un histograma de frecuencia de igual o diversa amplitud es clara. La primera tiene las barras del mismo grosor, se representa con n sub i o f sub i, y la segunda pues tiene las barras de diferente grosor y se representa con d sub i, es la densidad. Vamos a ver otros diagramas. Están los de sectores, que en este ejemplo tenemos las notas de exámenes. Hay 6 personas que no se han presentado, 10 que no han aprobado, 12 que han aprobado, en fin, todo esto en base a 50 alumnos. Hemos calculado el f sub i, que nos va a servir para calcular los grados que hay que darle a cada valor, a cada nota de examen. Para los no presentados serían 0,12 por 360 grados que tiene la circunferencia y nos da 43,2. Para los no aprobados sería 0,2 por 360 y así lo hacemos nuevamente con todos. La suma de todo nos tiene que dar 360 grados. Y ya únicamente pues dibujamos el diagrama. Bien, ahora el pictograma. Se representan siempre con imágenes. Ahí tenemos una tabla con los destinos que realiza una compañía aérea. Imaginemos que cada avión tiene un valor de 10 y si el destino del norte tiene una frecuencia absoluta de 20, pues tendríamos que dibujar 2 aviones. Para el sur dibujaremos uno. Para el este, que tiene una frecuencia absoluta de 40, serían 4 aviones. Y para el oeste, serían 3. Y si quisiéramos dibujar por destinos internacionales y nacionales, como la frecuencia absoluta del destino nacional es mayor que el destino internacional, que solo tiene 20, entonces dibujaremos un avión más grande que otro. El grande sería destinos nacionales y el pequeño sería un destino internacional. Cartograma sería la representación de algo en concreto en un mapa. En este ejemplo se hace alusión a la producción de aceite en las provincias de España. Series temporales. Como su propio nombre indica, representaría una serie temporal o cronológica con datos en determinados momentos. Y ya para finalizar este vídeo, estarían las pirámides de población, que siempre se representa al hombre a la izquierda y a la mujer a la derecha. Los años deben ser iguales para ambos y con ello se estudia la demografía.